Buenas noches, queridos amigos de Facebook, a los que nos acompañan allí desde esta plataforma cada lunes. Dios los bendiga mucho. Un saludo para ustedes y también para aquellos que asisten la versión grabada en forma posterior. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Ya estuvimos orando con nuestros amigos de Zoom. Recuerda que si ustedes quieren participar de la reunión vía Zoom, también pueden hacer la solicitud por interno a través de mensajería para estudiar y orar con nosotros allí, poder compartir también alguna duda, alguna pregunta. Dios los bendiga mucho. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio de Apocalipsis, la lección número 6, las siete trompetas. Les recuerdo que este estudio es un estudio de Radio y TV Nuevo Tiempo llamado Biblia Fácil Apocalipsis, que usted puede tener también en su casa. Para eso basta pedirlo por interno y allí vamos a hacer la gestión para que se le sea enviado. Muy bien, eh, vamos a poner en pantalla nuestro estudio. Si me pueden confirmar, por favor, si la están viendo. Si me pueden confirmar si se está viendo, Christopher. Sí, por supuesto. ¿En qué parte quedaron? Yo quedé Quedamos perdido. en la pregunta número 7. Las 7. Exactamente. Ya habíamos visto las cuatro primeras trompetas. Eh, Vimos el sentido histórico de estas cuatro trompetas. Vimos que las trompetas representan juicios de Dios sobre el mundo y sobre la iglesia al no haber aceptado las advertencias que Dios hacía a lo largo de la historia de la era cristiana y de las decisiones que iban tomando diferentes grupos, diferentes naciones respecto a las exhortaciones de Dios. Para poder nuevamente entrar en contexto de las siete trompetas y recuperar un poquito la base, el fundamento de lo que nosotros estábamos ya estudiando hasta la cuarta trompeta, voy a invitarlos para que leamos juntos un texto de Apocalipsis del capítulo 2, versículos 21 al 23, dentro del mensaje de las siete iglesias. Allí nosotros vamos a ver un versículo que nos va a dar un buen fundamento para entender de qué se trata el mensaje de las siete trompetas. Ya, de las siete trompetas. Ya lo explicamos la clase pasada, pero voy a retomar un poquito esta clase, esta idea, y de ahí vamos a seguir con la quinta trompeta. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, No sé. capítulo 2, y vamos a leer los versículos 21 al 23. Ahí Christopher entonces nos va a ayudar con la lectura. Ajá. Dice así. em, y he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bien, gracias Christopher. Eh, Cuando nosotros estudiamos las siete iglesias, no sé si ustedes se recuerdan que cada iglesia tenía un mensaje de advertencia, un mensaje donde Dios decía, conserven las obras que ustedes tienen hasta aquí. No se aparten del camino, porque si no, yo voy a venir y les voy a quitar su candelero. Si no, yo voy a venir y les va a pasar algo negativo en consecuencia de esta rebeldía, en consecuencia de este pecado que están permitiendo. El mensaje a las siete iglesias estaba lleno de advertencias y exhortaciones, ¿se acuerdan? Elogios, advertencias y también promesas para aquellos que abrazaran el mensaje de Dios y fueran fieles a lo que Dios estaba indicando. Pero noten que Dios también decía que si no
acataban esa advertencia, iba a venir una consecuencia, iba a venir un juicio. En este caso puntual, nosotros estamos leyendo un mensaje que iba para la iglesia de Tiatira. Y la iglesia de Tiatira representaba la condición de la iglesia cristiana en su máximo estado de apostasía. O sea, donde ya los grandes líderes religiosos y los reyes estaban totalmente paganizados, o sea, totalmente eh, secularizados respecto al ejercicio del poder cristiano. En alguna medida usaban el poder de la fe para dominar, para controlar tanto a la población cuanto a los mismos reyes. Entonces, la iglesia estaba corrompida por el poder y también esa corrupción había afectado incluso la misma palabra de Dios que no llegaba libremente a todas las personas, sino que estaba bajo el control del clero, bajo el control del papado. Entonces, en ese sentido, fue la época más oscura de la fe cristiana, por decir así, dentro de su historia. Entonces, Dios en esa iglesia hace una exhortación, al igual que en las demás iglesias, algunas con más intensidad, otras menos, y dice, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, ¿qué es lo que Dios está queriendo decir? Si ese grupo que se dice ser cristiano sigue practicando las maldades que está practicando y no se arrepiente, va a venir un poder destructor. Va a venir un poder que va a quitar que va a quitar esa fuerza, que va a dañar ese grupo de personas que está practicando la maldad y se va a establecer un juicio sobre estas personas. Y como nosotros conversamos la clase pasada, las trompetas siguen aproximadamente la misma secuencia de las 7 iglesias y de los 7 sellos, pero son los juicios que Dios va trayendo sobre ese pueblo que no se arrepentía. Recordemos que el primer juicio de la primera trompeta fue sobre el pueblo de Israel, que había no solo rechazado al Mesías, sino también había perseguido a los cristianos. ¿Y qué es lo que sucedió? Invasión del general Tito en el año 70, destruyó Jerusalén, murieron más de 1 millón de judíos. Eso también fue un juicio en función de las graves faltas que hicieron en contra de Dios y en contra de la fe en ese tiempo. Después, el mismo imperio romano, que persiguió a la iglesia cristiana también, tuvo un juicio de destrucción bajo la mano de quién? De eh, de los nórdicos, ¿no es cierto? De los vikingos, de esos pueblos bárbaros que les decían, ¿no? Pero bárbaros era un término despectivo, que vinieron y empezaron a invadir el imperio romano y terminaron conquistándolo y derribando completamente la autoridad del emperador, ya para altura del año 500 del siglo 530 después de Cristo. Eso fue un juicio sobre el imperio romano secular. Después viene el imperio romano, entre comillas, religioso, representado en el papado, también empieza a cometer atrocidades y ahí vamos a ver que sobre esas atrocidades y sobre el clamor de aquellos que estaban siendo perseguidos por causa de la verdad y por causa de la justicia y muertos por causa de ellas, también vienen juicios de Dios. Lo primero que tenemos que entender, queridos, es que lo que la Biblia quiere mostrarnos, más allá de que la interpretación que vamos a ver ahora de los juicios sea la exacta, sea la perfecta, porque hay diferencias, pero hay que entender que sobre las malas obras de pueblos o de incluso grupos que se dicen cristianos o iglesias que practican malas obras, vienen juicios de Dios. Juicios que no son definitivos, no son destructivos, porque el juicio destructivo es el final, ya con las 7 plagas, ahí vamos a estudiar eso, sino juicios que tienen una parte de misericordia. ¿Por qué? Porque no todos son destruidos, sino algunos Dios preserva para que puedan arrepentirse. Y por eso el concepto, vimos la semana pasada, el concepto de 1/3 de la tierra fue destruida, 1/3 de los hombres. ¿Por qué? Porque son juicios de
advertencias, son juicios con misericordia todavía. Ese concepto es muy importante. Entonces, las 7 trompetas siguen una secuencia histórica de juicios sobre las naciones, sobre la misma iglesia, que se dice cristiana, en sus malas obras también, sobre imperios, de acuerdo a sus acciones. Vamos a ver entonces la quinta trompeta y vamos a entrar en este concepto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta respecto a esta idea del significado, del fundamento para las trompetas? ¿No? Si alguien quiere interrumpir y preguntar, no hay problema, hágalo tranquilamente. Vamos allí a la pregunta 7, Christopher. Ajá. Dice capítulo 9 verso 1 al 2, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Dice así, el quinto ángel tocó la trompeta y No, vio no, una pero perdón. estrella. La pregunta, La igual lee la pregunta. pregunta, por favor. Sí. Ok. Dice, ¿qué sucede cuando el ángel toca la quinta trompeta? Muy bien, ahí, dale. Vamos al texto bíblico ahora. Capítulo 9 de Apocalipsis, verso 1 y 2. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Muy bien, ya, Christopher. Vamos a responder en forma breve y como resumida, y ahí vamos a explicar. Vamos a escribir así. Cae una estrella, cae una estrella del cielo a la tierra, actuando sobre el abismo. Muy bien. Estos dos primeros versículos nos van a dar una base para entender tanto la quinta cuanto la sexta trompeta. Entonces, para poder entenderla bien, vamos a tomar algunos textos bíblicos para poder abarcar la comprensión del significado de esos conceptos. Del abismo, una estrella que es echada del cielo a la tierra. Así que vamos a empezar leyendo Lucas. Voy a anotar estos textos aquí porque estos textos no están en la lección. Entonces, si ustedes quieren, pueden anotarlos también. Vamos a dejar aquí Lucas 10:18, Apocalipsis 12:9 y Ezequiel 28:15 al 17. Vamos a empezar con Lucas 10 al 18, Christopher. 10, Perdón, Lucas capítulo 10, versículo 18. Disculpa, me 18. expresé mal. Y dice así, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso nomás, ¿cierto? Eso nomás, sí. Bien, Jesús en el Evangelio, en algún momento de su ministerio, cuando él envía a los 70 discípulos para echar fuera demonios y ayudarlo en su ministerio de liberación, en su ministerio de predicación del Evangelio del Reino, Jesús dice que él ve espiritualmente a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Eso tiene un significado muy importante porque hay muchos textos bíblicos que mencionan la idea de ese ser celestial y aquí empezamos a hablar un poquito más de esa figura tan eh, clásica dentro del cristianismo que es la figura de Satanás para entender quién es él y cuál es su obra, qué es lo que él está tratando de hacer. Y aquí la primera mención que Jesús hace es de que lo ve
caer del cielo como un rayo. Vamos a ver otros textos y vamos a ir completando esta idea de ese ser que cae del cielo o es expulsado del cielo. Vamos a Apocalipsis 12, versículo 9. 12:9. Dice así, Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, este texto de Apocalipsis nos revela algo muy, muy importante, que Satanás era un ser celestial que estaba en un principio, no sabemos cuándo, la Biblia no lo dice, en la compañía de Dios. Dice sí que era un ángel, ya vamos a leer ese texto, que estaba junto con Dios en forma muy cercana. Sin embargo, él se revela por orgullo y por toda la gloria que él tenía, él se revela contra Dios y quiere tomar el lugar de Dios. Esta rebelión produce una guerra en el cielo y Apocalipsis 12 dice que Satanás es lanzado fuera del cielo y arrastra con él la tercera parte de los ángeles de Dios, también siguiendo su rebelión. O sea, el poder de Satanás fue muy convincente de su cuestionamiento hacia Dios. Y algunos ángeles cayeron en ese engaño también. Otros no, otros permanecieron firmes al lado de Dios y empezó ese gran conflicto entonces entre Dios, entre Cristo y Satanás, entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Y ese gran conflicto se batalla aquí en la tierra. Entonces, ese ángel celestial es lanzado a tierra y aquí él toma control del abismo, según el texto que leímos de Apocalipsis. Vamos a entender un poquito eso. Vamos a solamente leer Ezequiel y ahí vamos al tiro al concepto del abismo. Aquí, Ezequiel capítulo 28, versículo 15 al 17. Ezequiel capítulo 28, versículos 15 al 17. Si quieres puedes leer de la pantalla también, Christopher. Si no, ahí búscalo. ¿No? Del 15 al 17, ¿verdad? Sí, Del 15 al 17. Dice así, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. muy bien. Entonces nosotros vemos aquí una representación profética. Aquí Ezequiel está hablando del rey de Tiro, pero la gran mayoría de los teólogos entiende que esta profecía contra el rey de Tiro, de la ciudad de Tiro, es una profecía que es proyectiva, es una profecía que empieza hablando de algo terrenal, pero se proyecta a lo espiritual. Eso es muy común dentro de la literatura profética, en Jeremías, en Isaías y también en Ezequiel. Están hablando de un personaje terrenal, pero en algún momento los términos que se empiezan a usar no se aplican a nadie terrenal, o sea, es imposible, ¿no es cierto? Que caminase en las piedras de fuego junto con Dios. Obviamente está hablando de un ser celestial. Entonces, ese ser celestial es Satanás. Y él fue arrojado por tierra porque en él se halló maldad, se halló orgullo, se rebeló contra Dios. Y esa rebelión vino a parar en la tierra. Y así Satanás se dispuso a engañar al ser humano, empezando por Adán y Eva, para probarlo en rebelión también contra Dios. Ahora,
ese acto de Dios de echar a Satanás por tierra es lo que está asociado aquí a este concepto de Apocalipsis 9. Vamos a volver allí a Apocalipsis 9, 1 al 2. Entonces dice que cuando el quinto ángel tocó la trompeta, vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y del pozo del abismo subió el pozo como humo de un gran horno, se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué es lo que sucede aquí, mis queridos? Miren, para que puedan entender cuál es el trasfondo espiritual de este mensaje de Apocalipsis. Cuando la iglesia de Dios, con el pueblo de Dios, y eso ocurrió también en el pasado con el pueblo de Israel, se empieza a apartar de Dios, empieza a practicar cosas totalmente ajenas y contrarias a la Biblia, contrarias a la enseñanza cristiana, el pueblo que debiera estar bajo la protección de Dios, que debiera estar bajo el cuidado de los ángeles, empieza a alejar a Dios de su medio por causa de su falta de fe, por causa de su incredulidad y por causa de su engaño. En el caso del pueblo de Israel, ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos empezaron a adorar otros ídolos, ellos empezaron a practicar abominación con esos ídolos, llegaron al punto hasta de ofrecer sacrificios humanos a esos ídolos. Ellos fornicaron con mujeres paganas, participaron de cultos idolátricos. También empezaron a practicar injusticia. Los príncipes empezaron a practicar injusticia para con los necesitados. Empezaron a abandonar a las viudas, a los huérfanos, que era algo también que Dios había ordenado. Entonces el pueblo, cuando empieza a practicar esas maldades, Dios empieza a enviar profetas para advertirlos, decir, no sigan así, sino va a venir el destructor y los va a destruir. En el caso de la iglesia es exactamente lo mismo. Hubieron advertencias, ustedes las vieron en las cartas de las 7 iglesias, pero la iglesia dicha cristiana, la iglesia apostólica y otros también, romana y otros creyentes también cayeron en ese error, empezaron a unir su poder con el poder del Estado, a, a acaparar para sí riquezas y poder humano, prácticas idolátricas también en la adoración eh, de imágenes, en la adoración de hombres y mujeres que nunca fueron llamados a ser adorados, también en la distorsión de la palabra de Dios, también en las prácticas bastante corruptas que había dentro de ese medio. Entonces, Dios dijo, bueno, va a haber una consecuencia de eso. Y la consecuencia es que Satanás empieza a encontrar espacio para actuar en ese medio y empieza a traer todas las consecuencias de esa maldad. Porque Satanás es alguien que destruye, que trae muerte, que trae, eh, que trae, digamos, ro- Juan lo dice, Jesús lo dice, Satanás viene para robar, matar y destruir. Entonces, si su pueblo se aparta de Dios, ¿qué es lo que viene Satanás y hace? Mata, roba y destruye. ¿Ok? Entonces, todo lo que vamos a analizar ahora tanto de la quinta o de la sexta trompeta, son frutos de la consecuencia de un pueblo que se apartó, que practicó maldad, y vinieron pueblos y naciones inspirados por Satanás y trataron de destruir el cristianismo. Entonces, en primer lugar, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 5, Christopher, de Apocalipsis 9, 3 al 5. Mm, Ya, dice así, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni aún ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado
no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Muy bien. Eh, Aquí yo quiero hacer un breve paréntesis. Eh, Como yo les explicaba, la interpretación detallada de las trompetas es un trabajo complejo, no hay una idea única, hay diferentes opiniones en algunas interpretaciones, pero si bien vamos a mencionar estas interpretaciones, eh, hay que entender el trasfondo espiritual y las consecuencias de los juicios sobre las direcciones erradas que pueden tomar tanto una nación cuanto una iglesia o alguien que se dice ser pueblo de Dios. Entonces, aquí en ese aspecto, el hecho que algo salga del abismo, ¿qué significa abismo? Abismo viene de la palabra griega abisos, que también está asociada a la palabra hebrea tehom, que hace relación con la imagen de la tierra cuando fue creada, que estaba desordenada y vacía, o sea, que estaba un caos, oscura. Entonces, cuando nosotros pensamos en que la destrucción que viene junto con Satanás por detrás, recuerden que allí está la estrella que cayó del cielo, esa oscuridad, esa destrucción que viene del abismo, es algo que ataca y destruye ese pueblo que se decía cristiano, pero estaba muy, muy alejado de la verdad de Dios. Esa es una de las interpretaciones, que esa destrucción que viene del abismo sería la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa fue una revolución atea, que buscaba destruir la idea de cualquier cosa que fuera religiosa por causa de todo lo malo que se había visto en la religión, de toda la corrupción del poder de la religión. Entonces, la Revolución Francesa trató de eliminar y erradicar la religión. No sé si ustedes saben que en ese intento de erradicar la religión, eh, se trató de crear una semana de 10 días, poniendo un día de celebración en el 10º y quitando la celebración del 7º día, en ese caso el domingo, que era la tradición, y pasándola a 10 días. No lo lograron hacer, pero eso era una de las llaves para entender que la Revolución Francesa quería erradicar la idea de cualquier concepto religioso. Y uno de ellos era poner otro día de adoración y otra semana, porque la semana de 7 días era muy bíblica. Otra cosa también, que ellos pusieron en una catedral durante la Revolución Francesa una estatua de una diosa, no me acuerdo bien el nombre de la diosa, y que sería la nueva diosa y que sería adorada como la diosa de la razón, que ahora el hombre tenía que divinizar a la razón. La razón es la que tenía que guiar al hombre y no la religión. Incluso como si la religión en realidad no fuera exenta de razón. La religión tiene mucha razón, pero lamentablemente la religión que estaba siendo predicada y que dominaba en ese tiempo era una religión bastante irracional, bastante, eh, vamos a decir la palabra, mística, y que no correspondía a la verdadera religión de la fe cristiana. Entonces, la Revolución Francesa fue muy dañina para el poder católico romano. Murieron muchos sacerdotes, muchos religiosos, muchos clérigos. Entonces, algunos intérpretes creen que el alzamiento de la Revolución Francesa en contra de la cristiandad de ese tiempo, especialmente la católica, fue un juicio sobre todo lo que se estaba cometiendo de maldad dentro de esa hegemonía, de ese dominio del poder romano. Em, y aquí dice, ¿no es cierto?, que los atormentasen por 5 meses. O sea, ese periodo de ateísmo, de lucha contra la religión, no iba a durar para siempre. Iba en algún momento a retroceder y iba a volver la religión a renacer en los corazones
de toda Europa. Y eso efectivamente ocurrió con los reavivamientos. En términos de fecha, si nosotros colocamos los 5 meses en el sentido profético, día por año, que es la interpretación que se hace profética, esos 5 meses serían 150 años. Para quienes creen que el juicio de la quinta trompeta era el levantamiento de la Revolución Francesa, del iluminismo contra la religión, este periodo de tiempo podría corresponder aproximadamente entre el inicio de la Revolución Francesa, entre 1789, perdón, sí, 1789 y 1799, hasta un hito bastante interesante de 1949, donde se funda el Concilio Mundial de las Iglesias, el CMI. En Europa, en Ámsterdam, ocurre eso. El Concilio Mundial de las Iglesias ocurre en Ámsterdam, Holanda, en 1948. Entonces, en ese periodo sería un periodo de 150 años entre una lucha encarnizada para erradicar la religión y finalmente, en 1948, un concilio ecuménico en Europa para consolidar la fe como algo, como un hito de unión, de unidad de Europa. ¿Ok? Eso sería una interpretación. La otra interpretación, que también es válida, porque tiene sentido, es que a lo largo del desarrollo de esa hegemonía católica romana en toda Asia Menor y Europa, se empieza a levantar otro poder que es el islamismo. Y ese poder efectivamente empieza a crecer con una gran cantidad de soldados, con mucha gente preparada para la guerra, y empieza a conquistar todo el dominio del Imperio Católico Romano. De tal manera que empieza a ser una fuerza también de juicio contra ese imperio que parecía tan sólido y tan inamovible. Porque recuerden que el papado estaba unido a los reyes de Europa y tenían un poder enorme. Sin embargo, hay varios sitios que muestran cómo también el imperio turco otomano empieza a dominar y controlar muchos territorios antes que eran cristianos. Recuerden que Asia Menor, de ser cristiana, pasó a ser totalmente musulmana. Todos los lugares donde antes el cristianismo fue predicado, Turquía, Bitinia, el norte de Grecia, en algunos lugares, muchos de esos lugares dejaron de ser cristianos y pasaron a ser musulmanes. Entonces, algunos historiadores asocian que los 150 años de los 5 meses de tormento que dice aquí este versículo serían el periodo de 27 de julio de 1299, cuando el fundador del Imperio Otomano, Osman, invadió por primera vez al territorio Nicomedia, que era un territorio del Imperio Católico, hasta 27 de julio de 1449, cuando Constantino II, eh, el último emperador griego, llega nuevamente al trono de Sacro Imperio Germánico. Entonces, ese periodo también es de 150 años. Allí algunos intérpretes creen que tiene que ver entonces con el levantamiento del Imperio Turco Otomano. ¿Ok? Eso es lo que yo comento, está aquí en la lección. Ustedes lo pueden leer, lo pueden acompañar allí también. Eh, pero para resumir, lo que sucede es que a la iglesia, al tenemos una iglesia cristiana que se aparte de los caminos de Dios y empieza a practicar las mismas maldades que practica el ser humano totalmente sin Dios, eso no queda sin consecuencias. Viene un juicio. Viene un juicio sobre este mismo pueblo o, sea necesario, incluso sobre una nación. Y todos estos juicios son juicios también de advertencia donde Dios dice, miren, en el fin del tiempo va a haber un juicio que es un juicio sin misericordia, donde ya no hay más oportunidad para arrepentirse. Hoy
las personas pueden arrepentirse y pueden tomar la decisión de no seguir este camino y cambiar el rumbo y ir por otro camino. Entonces Dios replega los juicios o protege a la humanidad de las acciones de Satanás, pero si no, viene el juicio y viene la destrucción. Vamos a responder porque nosotros ya entramos aquí un poco en la pregunta número 8. Vamos a responderla y ahí pasamos a la 9. ¿Ya? Ahí, Christopher. La pregunta 8 Sí, dice, ¿por cuánto tiempo ese poder causaría daño a los hombres? ¿Serían bien. Entonces, 150 años entonces? claro, 5 meses proféticos que equivalen a 150 años. Vamos a anotar aquí. 5 meses proféticos que equivalen a 150. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar a la pregunta 9. La pregunta 9 dice así. ¿Qué sucede cuando el ángel toca la sexta trompeta? Apocalipsis 9 del 13 al 15. Bien. Dice, Eh, ¿leo? perdón. Solamente antes de leer, perdón, Christopher, antes de pasar a la pregunta 9, yo leamos juntos, leamos juntos el versículo 10 y 10 al 12, solo para cerrar esta idea de la quinta trompeta, y ya pasamos a la pregunta 9. Ayúdanos a leer ahí del 10 al 12, por favor, Christopher. Perfecto. Dice así. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Y el primer ay pasó, he aquí vienen aún los dos ayes después de esto. Muy bien. Un par de Sigo. conceptos solamente para poder dejar eso claro y cerrar la quinta trompeta. Dice el texto entonces que en ese juicio Juan vio, figurativamente, por cierto, escorpiones que también tenían aguijones, con sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces, estos escorpiones, estos seres, serían todos estos ejércitos que vienen en contra de este imperio cristiano, haciéndole daño, destruyéndolo, o casi destruyéndolo, en realidad, pero no matándolos completamente, sino haciéndoles daño, porque incluso si ustedes leen el texto van a ver que se le había ordenado a ese juicio que no se mataran a los hombres, no se destruyeran totalmente, sino que solamente se les hicieran daño por un tiempo. Porque como yo dije, este juicio es un juicio con misericordia, un juicio de advertencia. Y noten que el versículo 11 dice que, miren, lo que yo les explicaba, ¿quién está por detrás de estas acciones? El ángel del abismo. ¿Quién es el ángel del abismo? Satanás. Y cuyo nombre en hebreo es Abadón y el griego Apolión. ¿Qué significan esos términos? Tanto Abadón cuanto Apolión significan vacío, destrucción, significan la negación de Dios. Es cuando tú sacas a Dios de en medio. Por eso también algunos teólogos creen que ese poder donde está Satanás por detrás estaría asociado al poder ateo de la Revolución Francesa para tratar de erradicar a Dios del medio. Recuerden que las filosofías ateístas de la Revolución Francesa terminan generando el marxismo y el comunismo que se controlan, digamos, naciones enteras durante la primera mitad del siglo XX. Y allí también se promulga un ateísmo y un rechazo completo a cualquier tipo de religión y una persecución a muerte de cualquier persona que quiera predicar el evangelio
o algo tan sencillo como distribuir Biblias. Eso también fue una gran persecución contra el cristianismo, allí en Rusia y en otros países que abrazaron el comunismo. Eh, entonces, por detrás de esas fuerzas que tratan de destruir la fe cristiana está el ángel del abismo, que es Satanás. Y las palabras Abadón y Apolión representan esa idea de la oscuridad, del vacío, del caos, de las tinieblas, del rechazo a Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, querido Christopher, vamos a leer los textos de de la pregunta 9. El 13 al 15 dice, Sí. el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Muy bien. Entonces, aquí la sexta trompeta sería una continuación de los juicios de Dios, juicios parciales, recuerden, tercera parte, esos son juicios parciales con misericordia, pero aquí ya estamos dentro de un contexto muy importante que lo hemos estudiado, que estamos frente al altar de oro que estaba delante de Dios. Recuerden que ese altar es el altar que está bien allí al fondo del santuario celestial, donde Cristo hace la intercesión por nosotros. Eso significa que ya nos estamos acercando al fin del tiempo y a la finalización de la intercesión de Cristo. No es todavía la finalización, pero nos estamos acercando a ella, porque allí el altar de oro representa la mediación de Cristo por nosotros, las oraciones de los santos que suben hacia el cielo. Ya hemos estudiado eso otras veces. Allí después pueden repasar en las lecciones anteriores. Eh, y aquí el estudio, el intérprete que toma la lección que estamos estudiando, toma estos cuatro ángeles simbolizados también en príncipes turcos otomanos que siguen ese proceso de conquista y de ataque hacia todo el reino católico romano y obviamente haciendo un gran daño a ese poder que tenía el poder que tenía ese imperio. Vamos a responder aquí, voy a poner un resumen y, y ahí voy a destacar, porque la respuesta está en el mismo texto, entonces solamente voy a destacar. Vamos a escribir aquí en el espacio del versículo 9, pero la lección 9 de la pregunta 9, desatar, se desatan cuatro ángeles de juicio sobre la tierra. Eh, si ustedes pueden ver aquí mismo, voy a destacar en el texto para que después ustedes lo puedan considerar. Se interpreta que estos pudieran ser los príncipes Alepo, Iconio, Damasco y Bagdad, que gobernaban lo que era el Imperio Otomano durante los años 600, perdón, no, el periodo ya de 1400 hasta 1800. Entonces aquí nosotros tenemos un tiempo de una hora, un mes y un año, y que literalmente equivaldría a 391 años y 15 días. Este periodo profético se cumpliría entre el 27 de julio de 1449, cuando Constantino XII reconoce la supremacía turco-otomana al someter su elección al consentimiento del sultán. Hasta el 11 de agosto de 1840, cuando es abatido el poder otomano. Entonces se cree que ese sería el periodo en que el poder turco otomano
domina prácticamente en gran parte del Imperio Católico Romano y ese poder, ese dominio terminaría alrededor del año 1840. ¿Ok? Eh, bien, pasamos a, ya casi terminando nuestra lección, vamos a responder la 10 y la 11, Christopher. Dice así la pregunta 10. ¿Qué sucede cuando el ángel toca la séptima trompeta? Apocalipsis 11:15. Vamos allí. Lo proyecto al tiro, Christopher. Ahí está. Apocalipsis 11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí, muy bien. ¿Qué sucede entonces cuando el ángel toca la séptima trompeta? Vamos a anotar y les comento aquí rápidamente. Pongamos allí, Jesús reinará por los siglos de los siglos. ¿Ya? La certeza, queridos amigos, queridos hermanos, que debemos tener es que la séptima trompeta se va a tocar. Y la séptima trompeta es la finalización de todo el periodo de la historia de este mundo, donde Jesús pone un fin a la historia del mundo y ya viene a juzgar al ser humano. Y va a separar, como dice el Evangelio de Mateo, los cabritos de las ovejas. Y va a juzgar según lo que cada uno hizo, según la oportunidad que tuvo. Ahora, el hecho de que Jesús venga a juzgar según lo que cada uno hizo, no significa que nuestra salvación es por obras, sino que aquellos que aceptaron la salvación de Cristo van a tener en su cuenta las obras que Dios tenía preparado para él. Y aquellos que fueron rebeldes contra Dios y no aceptaron la salvación de Cristo van a tener en su contra las obras que en su maldad practicaron por no aceptar la redención y el rescate de Dios. Entonces, la séptima trompeta es la finalización de la historia de este mundo y la segunda venida de Cristo. Ya nos estamos acercando a la séptima trompeta, por eso nos estamos preparando, por eso estamos estudiando la palabra de Dios, así como cada uno de ustedes los está haciendo. ¿Amén? Eh, yo quisiera leer, antes de responder la, la pregunta número 11, yo quisiera que leamos juntos Mateo 25:31, porque es importante, queridos, que veamos que fue Jesús mismo quien prometió que iba a volver y prometió cómo iba a volver. Así que vamos a leer Mateo capítulo 25, versículo 31, y ahí vamos a responder la última pregunta, que es breve también. Mateo 25, el versículo 31. 31 y vamos a leer hasta el 33, ¿ya? Eh, Christopher, por favor. Ya, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Muy bien, entonces noten que Jesús prometió, cuando el Hijo del Hombre venga y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. O sea, Jesús va a venir y va a juzgar al ser humano. Si alguien hoy está practicando el mal y no está tomando en cuenta la necesidad de apartarse de ese mal
de ser perdonado y de recibir la salvación de Dios, va a ser juzgado por sus obras, de acuerdo a lo como actuó en esta tierra. Entonces, él va a apartar los cabritos de las ovejas. Em, Después, en la próxima clase, recuérdame, Christopher, me gustaría hablar rápidamente de lo que significa el hecho de que Jesús va a apartar los cabritos de las ovejas. Ese es un tema muy interesante, muy importante, para que entendamos qué significa este juicio de Dios y cómo él se aplica también a cada ser humano. Porque la séptima trompeta es el juicio final, es la venida de Cristo donde ya se terminaron todas las oportunidades que tuvo el ser humano para arrepentirse. ¿Ok? Vamos a responder la pregunta número 11. ¿Qué dice? Eh, Dice, ¿qué diferencia existe en el cántico de los 24 ancianos después de la séptima trompeta? Apocalipsis 11 del 16 al 17. Comparar con Apocalipsis 1, 8, 4 y 8. Ya vamos allí a Apocalipsis 11, 16 al 17. ¿Lo tienes, 11, Christopher? 16. Sí, por supuesto. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Muy bien. Aquí nosotros vemos que los 24 ancianos están adorando a Dios, pero en un momento en que Él ya tomó el reino, en que Él ya vino, ya estableció su juicio y ya estableció también su reino eterno. Vamos a comparar para recordar con Apocalipsis capítulo 4, porque hay una pequeña diferencia. Ahí vamos a ver esto inmediatamente. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. 4, 8. 4:8 dice así. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Muy bien, noten entonces que aquí la adoración angelical declaraba que Jesús era, el que es y el que ha de venir. O sea, está adorándolo porque Él va a venir en el futuro aún, porque cuando nosotros vimos, esa adoración se estaba dando en el momento en que Cristo ascendió al cielo después de haber sido crucificado, después de haber resucitado y estado con los discípulos. Y allí Él es entronizado y empieza su ministerio en el santuario celestial. Entonces los ángeles lo adoran diciendo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. O sea, su venida está en el futuro. Pero ya en Apocalipsis 11, ya la adoración de los ancianos, que equivale a la séptima trompeta, la adoración de los ancianos es de aquel que ya vino y ya tomó su reino. ¿Ok? Ahora, solo para que no se sientan un poco sorprendidos, estamos ya entonces en la venida de Cristo en el capítulo 11. Claro, mis hermanos, es muy importante entender que el libro de Apocalipsis, los capítulos nos siguen como una secuencia histórica desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21, donde el capítulo 1 es el inicio y el capítulo 21 es el final y todo entre medio va como una cosita detrás de otra. No, no es así. Como nosotros vimos, las visiones de Juan vuelven atrás en el tiempo varias veces. Después nosotros vamos a llegar a un punto central de Apocalipsis donde hace un resumen de la historia de la redención, que son los capítulos 12, 13 y 14. Cuando lleguemos a ese estudio, yo les voy a hacer un pequeño bosquejo para que entiendan un poquito mejor cómo es la literatura profética. Es algo muy sencillo, no se preocupen, no, no es nada complicado y ustedes van a lograr entender un poquito mejor cómo es la estructura del libro, de los libros proféticos, de los libros escatológicos como Daniel y Apocalipsis, ¿ya?
Entonces, no es extraño que en el capítulo 11 esté la séptima trompeta y ahí estén adorando a Dios que ya vino y está reinando, porque así es la literatura apocalíptica, va al principio, llega hasta el final, después vuelve atrás y se analizan, se ven y se revelan cosas nuevas. ¿Ok? Muy bien, vamos a escribir aquí entonces para terminar. Se cumple la promesa de la venida de Jesús. ¿Ya? Se cumple la promesa de la venida. Y vamos a cerrar con nuestra declaración de fe. Allí usted tiene su estudio y vamos a, con el corazón en las manos de Dios, declarar qué es lo que creemos en función de todo lo que hemos estudiado. Creo que Dios... Ah, perdón, adelante, Christopher, ayúdame con la lectura, Dale, Gabriel. Sí. dale, Javier, si quieres leer, dale. No, Dice, tú. dale, dale. Creo que Dios está al mando de la historia, que estamos viviendo en los días en que la séptima trompeta será tocada. Ahí. La otra. Dedicaré mi vida a Cristo estudiando su palabra todos los días con el deseo de conocer su voluntad para mi vida. Amén. La tercera dice, aprovecharé cada oportunidad para enseñar a otros las verdades de la Biblia que estoy aprendiendo y así ayudar a cuantos pueda a prepararse también para el regreso de Jesús. Amén. Ahí. Así que, mis queridos amigos, con eso terminamos la lección número 6. Eh, Como yo les decía, es posible que haya sido un poco difícil estudiar esa lección. Quizás las siete trompetas son el tema más complejo porque no hay un consenso muy firme respecto a las interpretaciones de los símbolos. Sin embargo, la idea general es esta, que hay juicios de Dios que han ocurrido a lo largo de la historia por causa de las advertencias que Dios ha hecho a su iglesia, a su pueblo, para abandonar sus malos caminos. Y cuando el pueblo se resiste a escuchar esas advertencias, entonces vienen de mano de poderes de esta tierra, de este abismo en el que estamos viviendo, y traen daño, traen destrucción por causa de ese alejamiento de Dios, por causa de las malas obras que también han llegado a practicar. ¿Ok? Esa es la esencia del significado de los juicios de las siete trompetas, pero obviamente que la séptima trompeta ya es el juicio final, ¿sí? Y vamos a volver a estudiar entonces todo el contexto del último tiempo, vamos a volver a estudiarlo y entender esos sucesos del último tiempo, ¿ok? Vamos a despedirnos de nuestros amigos de Facebook. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que si tienen alguna duda de lo que están estudiando, pueden escribirme por inbox. Vamos a ayudarlos en lo que sea posible para nosotros. Un chao aquí para nuestros amigos de Facebook y vamos a ver unos minutitos.